Los quistes de ovario, podemos avanzar. Es una patología bien frecuente, como pueden ver ahí en la imagen. Es el único tejido que no está recubierto por el peritoneo, si está libre, está expuesto, y tiene estructuras anatómicas que la suspenden, ¿no? Como es el ligamento uterovárico. No hay ciencia y toda la anatomía es por las estructuras que están adyacentes al ovario. El ovario tiene la forma de ovoide, tiene 3 centímetros aproximadamente, 3 por 2 por 1, tiene un color blanco rosáceo, pesa 6 a 7 gramos, y lo que es principal es que la función tanto de producción y ovulación de los ovocitos y lo que es la secreción de hormonas. Eso es su particular y principal función. Existen otros vasos, que son los vasos ováricos descendentes que están cerca al músculo pélvico. Si ustedes se dan cuenta, anatómicamente el uréter y estos vasos están muy cercanos. Es por eso que cuando nosotros hacemos una histerectomía, si la ubicación anatómica no la tenemos bien clara en la cabeza, puede ser que nos llevemos el uréter. Seccionamos el uréter y la paciente tiene problemas con él. Siguiente. Existe una identificación tanto del ovario, como les había mencionado, el ligamento uterovárico, también el mesosalping, el ligamento redondo, que no lo vemos ahí, que está por delante de la estructura del útero, pero el principal es el mesosalping y el ligamento uterovárico, ¿no? La irrigación se da a través de la uterina, pero con ramas de la ovárica y una rama que viene directamente de una arteria ovárica. Esos porcentajes de irrigación se refieren con respecto al ovario. Histológicamente el ovario No creo que acá se encuentre el camote. en esta imagen ¿Solo papa está bien? el estroma Sí. es la parte ¿Una papa está bien? por la médula y la corteza son las estructuras histológicas importantes, ya que la corteza va a estar dentro de esa va a estar el epitelio simple, púbico, la túnica lígnea, el estroma celular, con células que se conocen, Incluso se ha demostrado se que distingue la corteza de la médula, porque la médula es un tejido conectivo laxo, desde tiene vasos, linfáticos, hay días, también células superficiales. Muy cerca a la corteza está el parénquima, ¿no? Que a nosotros más nos importa incluso hay porque ahí soluciones de están todas las ubicados días. lo que son los primordiales, secundarios, todos los folículos El están plan de avión que divididos. los días También si nosotros podemos visualizar en un que van a corte sugerir, podemos visualizar ya en sí, también ella en la la pertenece, ecografía. está determinado que la probabilidad era tan que De todos los tumores de ovario que son prevalentes a nivel de los anexos, en lo que respecta a la los patología, quistes vamos a ver que hay ciertos endometriósicos o endometrioma es el más va a haber común. los siguientes. Ahí tenemos una relación de En todo la prueba final, de un estudio que se ha hecho, final de otros de la porcentajes de pacientes que ha habido y los de comparamos que con estos de todo los más frecuentes, el endometrioma, los tumores adenoides, o los teratomas entonces, maduros, en este desequilibrio que hay, estaban en los donde donde hay un cambio de la cistectomial, absceso, fibroma, en esa orden. hay Lo una más frecuente en ginecología es pero sin embargo hay primero que son tres, ¿no? todos los Entonces, tumores de ovario mencionados son más comunes y muchas veces difíciles por en diagnóstico, este caso, ya que lo los que vamos a tumores de ver ovario no dan síntomas cuando un son ambiente que etapas va iniciales. Los tumores de ovario es el tercer grupo de tumores en la mujer más frecuentes. es decir, al tener Casi la dominancia de la mayoría mujer, de las mujeres un ambiente adecuado para tienen otras uno bacterias o 10 de aquí a lo largo de su vida van a presentar algún tipo de, que va a ser tipo una forma de de quiste corte, o tumor. que va a afectar directamente Dentro de estos también a están los los quistes folliculares, porque muy al inicio de frecuentemente, si pega la cascadas, compañera suya, han habido el complejas, 75-85% de todos los tumores en son que esto benignos va a ir básicamente y la a prevalencia se da en el etapa fértil, iglesia. de 20 a 44 Esta años. es Es muy difícil a que dar podamos ver a los 18, los 15, finales, es difícil, sí. pero la mayor En prevalencia se da en este esta caso, etapa. las neurobios van a producir, bueno, Siguiente. ya han cambiado morales, La patología benigna del ovario y dentro de van a ellos poder son finales entre sus nosotros lo podemos encontrar en en pacientes que van a de 16, 17 van a años, pensar que los 15 años. No tenemos por qué asustarnos, son y quistes también era la testimonales. Estos aparecen y también pueden desaparecer. Existen los quistes rúbeos, que son los quistes que
que yo también son funcionales, no digo que no se resuelven, pero muy al menos frecuentemente lo que en prueba de riesgo, hay una imagen, es un caso uno de importante de esto, popular. que no se va a conseguir, Son realmente poner colecciones, tienen una capa fina, una donde IDS. coleccionan líquidos. Estos Ya quistes como tal, foliculares la IDS se es forman por formada por hay un una puente, ¿no? explicación de estos No, líquidos. no es no. En cada ¿Por qué ciclo está la menstrual, actividad sexual? por lo menos, se Si bien estimulan mencionan de mucho que 15 cree que folículos hasta las 18 lesbianas folículos. no acuden De todos estos que están estimulados, y solo uno de ellos va a ser hay ciertos expulsado. datos que van a sonar según Y es esta cantidad de folículos los el cuales pueden no llegar es una, a romperse y por lo aunque no tanto no especificado, son debido a menstruados. que hay Esos los que formamos quistes foliculares. Son los más comunes de toda la lo que población tenemos también ovárica que ver con lo que es y vamos a encontrar la, estas en pacientes jóvenes, la ¿no? tasa de Cuando ya ya que tienen capa fuera. es más común en lo que Entonces, es en el el campo, examen le tiene el paciente de es más 18 años con un ya, quiste de y 4 una centímetros, distinción ¿qué hago? hace Nada, no hago nada. ¿Sí? Observo ecografía y controlo tenemos el que, exceso. si no es cierto, Estos folículos A3 crecen, almacenan líquido y pueden adquirir grandes dimensiones. Pero cuando los llamamos quistes foliculares, solo cuando tengan un tamaño mayor a 3. menciona también que la dieta Si es 2.5, 2.3, y yo recordarles también 2.8, no lo sé, no se llaman quistes, son no, folículos. ¿Sí? para el otro tratamiento, Acá, tres, solo lo van a ver. Son quistes de paredes delgadas, el contenido interno que va a tener, que contiene líquido, va a ser negro. En ecografía vemos negro, lo que le decimos andicogénico. ¿Sí? En el tacto vaginal pueden ser detectados siempre y cuando sobrepasen los 3 centímetros. ¿Sí? Más pequeños no lo podemos detectar y depende al tejido adiposo de la paciente. Si es una paciente obesa, no le voy a poder palpar, pero si es una paciente delgada, entonces sí le voy a poder hacer un diagnóstico a través del examen. El tratamiento es anticonceptivos, podemos dar durante 3 meses y de ahí dejamos de tomar anticonceptivos, solo durante 3 meses. Si por ahí entramos a una cirugía y vemos que tiene quistes, le podemos hacer lo único aspiración. Aspiramos y estudiamos blanco grisáceo, valor aplicado y agente oficial. El los pH quistes luteínicos mayor son quistes donde se han formado porque el cuerpo lúteo es como una no ha liberación, sido adecuadamente reabsorbido, ¿no? por Forma una pequeña cavidad, esto se agranda y dudas que de la acción maquinaria, esto se da porque normalmente todos los cuerpos lúteos deberían desaparecer, pero para eso esto ya no ha pasado, no ha regresionado como debería serlo fisiológicamente. Estos pueden sobrepasar los 3 centímetros, pueden ser incluso más grandes, ¿sí? si No bien van a sobrepasar los 10 centímetros, también por lo general siempre van a ser asintomáticos, solo cuando producen dolor, cuando se han roto y el líquido hemorrágico se derrama por la cavidad. también tenía funciones, ¿no? Solo cuando hay sangre dentro de la barriga, entonces va a dar síntomas, porque la sangre produce y pues no, irritación a nivel de la la medicina, cavidad. Estos tenemos quistes, como los diagnosticamos, ¿cuál es la lo que es diferencia? en A la sala diferencia del tenemos folicular, que son contenido andicogénico, paredes delgadas, en los quistes lúteos luteínicos, la pared no es delgada, es un poco más gruesa, y si nosotros le colocamos el Doppler, vamos a ver que pinta a la imagen que se llama anillo de fuego, que igual lo podemos ver en el parasomónico. ¿Sí? Este es patognomónico de un quiste lúteo al igual que un parasomónico. Si me dice el caso clínico, la paciente tiene un quiste de 5 centímetros con un halo, Buenas noches con todos, mi nombre es Adriana con un Juárez y halo voy de a fuego, presentar una carta de y global. es embarazo negativo, es un quiste lúteo. No hay otro. No tiene por qué buscarlo. El diagnóstico se hace a través de ecografía transvaginal en 2D y con el Doppler. Los quistes paraováricos, como su nombre lo dice, que están cerca al ovario, ¿sí? Son derivados de los conductos de Bode. Estos son quistes que pueden llegar a medir 40 centímetros, o sea, son dimensiones tan grandes que parecieran un embarazo. No crean que no hay estos tipos de quistes, sí hay. A veces son pacientes que piensan que son muy bonitas, su tejido adiposo no tiene abundante, entonces a veces estos hallazgos son casuales. O una paciente que sabe que tiene un quiste lo voy a dejar observando. Generalmente es la paciente que tiene acceso de estos quistes son únicos, tienen paredes finas, el líquido es transparente y tienen un 10% de presencia en todas las fotografías. El
contenido esa nicotina. Tienen alto contenido proteico. Exacto. Por eso es que crecen. Sí, doctor, bueno, Estos pueden asemejarse a cistadenomas serosos o endometriosis. mencionó que estaba de 4 a Pueden 4. ser tan grandes que pueden asemejar a eso. Ahí podemos ver una imagen donde está la fibria, el epíclon, vemos la trompa y el quiste está bien abierto. Y por debajo del quiste vamos a ver el ovario, que tiene ese color blanco. El diagnóstico específico solo puede realizarse si hay una presencia de quiste y si el ovario lo vemos de manera normal. Nosotros cuando hacemos ecografía sabemos si se trata de un quiste de ovario directamente o se trata de un quiste parovárico. Porque si nosotros hacemos la ecografía tenemos que ver el ovario. Si nosotros vemos que el ovario está normal, sanito, y al lado del ovario está quiste, entonces debemos sospechar que es un parovárico. Ahora, si nosotros vemos la ecografía y no vemos el ovario, entonces muy probablemente que sea directamente el ovario. El mismo ovario ahí crece. Los quistes endometriósicos, endometriomas, son los únicos tumores que producen síntomas. Estos se acompañan de dolor, dismenorrea, dispareunia. Son masas, estos endometriomas también se les llama los quistes de chocolate. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la exéresis de este quiste, para hacer un corte en el quiste, vamos a ver que la coloración que se pinta es un color café, como un chocolate. Digo, un chocolate belga, más o menos, igualito, por eso se llama quiste de chocolate. Estos son masas quísticas uniloculares, pueden llegar a ser multiloculares, pueden presentarse en un ovario, pueden presentarse en pasados 5 años en el otro ovario. Entonces, estos endometriomas deben tratarse. ¿Por qué deben tratarse? Porque le puedes llevar a la paciente a que pierda los ovarios y la posibilidad de un agente que pertenece a un programa, ¿correcto? Entonces, y si en unos años esta paciente no se trató, pasa 5 años y se viene con el mismo problema, con un quiste torcido, negro y que no tiene pensado. ¿Qué es lo que mejor se hace? Se saca solo la cápsula en periodos agudos, o sea, donde no tenga síntomas, se le saca solo la cápsula, se le decápsula y se le deje el ovario. Esa es la manera más adecuada de operar un tumor. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? A través de la clínica. Toda mujer que presente dolor, dismenorrea, dispareunia, debemos sospechar que se trata de un endometrioma, a diferencia de los del ovario, porque no presentan síntomas. ¿Sí? La imagen característica de la ecografía va a ser círculos internos homogéneos, como dije que la tienen. Siguiente. Esas son las patologías más frecuentes que hay. Vamos a ver los tipos de neoplasia femenina. Para hablar de neoplasias ováricas, tienen que ser dos epitelios. Normalmente dan una epitelio superficie, el epitelio de las trompas, las células terminales, las células estomales. Todos esos pueden ocasionar una neoplasia. Lo más común de las neoplasias es el teratoma quístico o el quiste dermoides. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver la parte Además de de cistadenomas seroso, va a ser causada por hongos del género Cándida, lo más especialmente frecuente Cándida es albicans, que va a ser la responsable del 90% de los desde los casos. 10 hasta los... Sin embargo, hay que mencionar de que la presencia de Cándida no va a indicar enfermedad, La sino diferencia de los tiene que ver tumores clínica benignos e con los inflamación malignos es asociada. la invasión. A nivel Ahí mundial podemos se ver una reportan que imagen muy aparecen clara. aproximadamente Los tumores 158 benignos son mujeres, el pico de limitados, incidencia va a ser no entre los invaden 10 años, tejido. y dentro de la Crecen clínica de una vamos a manera, poder ver que la paciente va a presentar pruritus están interna, generando nuevas células, dispareunia, disfunción pero aguda, respetan y toda la característicamente va a ser una anatomía leucorrea celular que blanca, es, ¿no? rugosa, fácil En de cambio, el desprender, tumor maligno que también pueden invadir invade, las extrañas, destroza, que apenas hay destruye proyecciones y del se puro y disemina siguiente. de manera dispersa. No hay un límite. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener el embarazo, En una este caso diabetes vamos a ver controlada. la patología Si es que la de paciente se realiza duchas o lavados vaginales, también es considerado un factor de riesgo. entonces, la teoría También del origen de los el tumores sistema inmunitario débil, aumento de inmunización, el uso se de conocen tres antibióticos en teorías. píldoras, o en sí cualquier otro nivel Los estudios epidemiológicos han permitido iniciar tres teorías. Una de ellas, la que más cobra importancia, es la división celular ininterrumpida. ¿Qué elevado. quiere decir? Y también, El si es que la paciente paciente que está tiene recibiendo una antibióticos de amplio menopausia espectro, tardía, ha recibido una recientemente menarca terapias precoz, antibióticas, también van a ser considerados está muy factores sujeta a de presentar un riesgo. tumor ovario. Porque En esta fotografía podemos ver esas lo que es el células que están estético, trabajando lo que es el incansablemente correo todos característica, los meses donde se pueden apreciar para los generar uterino y las paredes un siguientes. recambio a nivel de las paredes del ovario, es que nos puede llevar a una mutación y transformación maligna, ¿no? Por estimulación, sobreestimulación de los ovarios o por las hormonas mamáticas. Es una de ellas, ¿no? La exposición del ovario a diferentes agentes carcinogénicos. Estos también tienen mucha relación debido
elemento, pero no son del todo conocidos, pero están dentro de las teorías que pueden originar tumor bipolar. Siguiente. Aquí también vemos la secreción vaginal característica de cándida, que va sobre la medicina en grumos. Se puede decir que tiene aspecto de yogur, de leche cortada o de arroz. Siguiente. En cuanto a la clasificación, podemos dividirla como no complicada, complicadas y resolvante. Se va a considerar complicada si es causada por una especie de cambio resistente, si la paciente tiene una diabetes mal controlada o no tiene controlada, si es que tiene un estado de inmunodepresión o si es intolerante. Se va a decir que va a ser una paciente epiléptica recidivante si es que el paciente presenta 4 o más episodios dentro del mismo año. Y para el diagnóstico, además de la clínica, podemos apoyarnos en unas pruebas complementarias. Aquí lo más recomendado es evitar el croquis en dosis de hidróxido de potasio KOH, porque va a ser lo que va a presentar mayor sensibilidad diagnóstica en comparación al resto de pruebas. También se menciona que dentro de las pruebas se puede hacer una tensión grande donde se van a visualizar lo que son horas e IFA. El pH se va a encontrar normal y el tipo vaginal es la prueba. Siguiente. En esta imagen se puede observar una preparación vaginal con tensión salina, un momento de entre días, y en la fecha de se están mirando lo que son levaduras y la fecha va a estar mirando aquí. Siguiente. Aquí se puede apreciar lo que es el preparado 1 con KOH 10%, también la homeopatía directa con un aumento de 10x, y también se pueden apreciar lo que son IFA. Siguiente. Esta es una imagen de una tensión gran y bueno, tiene que observar lo que son las IFA. Siguiente. En el caso de esta imagen vemos un cultivo positivo por la presencia de colonias que están de la liga. Siguiente. En cuanto al tratamiento, para el caso de tratar con una vulvocitis no complicada, están indicados lo que es un tratamiento tópico con derivados antihistólicos como clotrimazol en crema o también puede ser en final o con un derivado poliénico como lo que es mistatina. Además se puede dar también lo que es piridona y por ejemplo el de corta duración. En el caso de lo que es tratamiento bioral, se va a reservar para los efectos recurrentes y persistentes. Y en el caso de que la paciente se encuentra embarazada, se tiene que evitar lo que es el tratamiento bioral y para ello va a estar indicado lo que es un antihistólico. Y ya si es que se trata de una vulvovaginitis candidíaca recidivante, podemos iniciar el tratamiento con una doble terapia, donde se va a incluir un medicamento tópico y otro medicamento oral, o se puede iniciar con una triple terapia, donde vamos a añadir un medicamento simultáneo. En estos casos, se debe prolongar lo que es el tratamiento oral durante 14 días, y en casos rebeldes también debemos de considerar lo que es un tratamiento de mantenimiento, que se va a administrar adicionalmente durante 6 a 12 meses, bueno, que sería un medicamento y también una conducta bioral. Siguiente. Ahora vamos a pasar a lo que es vulvovaginitis común. La tricomona va a ser el único parásito protector que va a infectar el tracto intestinal. La vulvovaginitis va a ser la enfermedad no viral de transmisión sexual más prevalente y en sí su transmisión sexual va a ser poco frecuente porque en sí es un gran número para producir síntomas. Esta, a diferencia de las anteriores, sí es considerada una ITS, de transmisión por contacto sexual, y bueno, en el año 2020 la OMS estimó que reportó aproximadamente 156 millones de infectados en el mundo, predominando en lo que son varones con 82,6 millones. Siguiente. En lo que se refiere a patogenia en microbiología, va a ser causada por un usuario relacionado con forma de pera de aproximadamente 10 o 7 micrómetros, va a presentar 4 flagelos anteriores y un flagelo incrustado en lo que es la membrana ondulada, y van a ser estos flagelos los responsables de los microbios que se observan en microscopio. Es por eso que también dentro de la clínica, característicamente el microbio va a ser espumoso, simplemente por la presencia de estos flagelos, que son microbios parasitos. Se va a encontrar como trofosoditos, y bueno, también vamos a ver que una vez que se diera lo que es las células epiteliales del hombre, va a adquirir una forma más aplanada, que es lo que se puede observar en la imagen posterior. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener los múltiples parejas sexuales, también una nueva pareja sexual y el no usar preservativo. Además, esta infección se asocia con un mayor riesgo de infertilidad, de diabetes y de cáncer de uterino, y en el embarazo puede aumentar el riesgo de parto prematuro hasta un 30%. En cuanto a las manifestaciones clínicas, característicamente vamos a tener el flujo vaginal que va a ser de color amarillo verdoso, va a ser abundante, también va a ser espumoso, además va a haber fluido intenso, irritación vulvar, dispareunia, eritema. También podrían llegar a presentar la paciente en cuerpo menstrual o intermenstrual. Además, se ha reportado que de un 10 al 50% de casos puede llegar a ser asintomático. Y en lo que es la exploración pélvica, vamos a encontrar una hemorragia puntiforme en lo que es el cervix. Siguiente. Acá vamos a encontrar una hemorragia puntiforme en lo que es el cervix, asintomático. Y en lo que es además, se ha reportado que de un 10 al 50% de casos puede llegar a ser asintomático. Y en lo que es la exploración pélvica, vamos a encontrar una hemorragia puntiforme en lo que es el cervix. Siguiente. Aquí podemos ver las anomalías que presentan la secreción va a ser verde amarillenta, espumosa y abundante, y también se van a ver pequeñas colocales, que es por el proteína 3. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, se va a realizar mediante la observación del microscopio de la secreción vaginal dividida en una gota de suero. Como se mencionó anteriormente, la secreción va a ser espumosa, amarillo verdosa, también puede ser pegajosa, va a ser abundante y a veces maloliente. En el caso de los hallazgos microscópicos, se pueden llegar a observar lo que son las tricomonas en movimiento, la preparación en fresco, y la prueba de aminas con KOH algunas veces sí va a presentar ciertos
a lo que refiere al pH vaginal va a estar mayor a 4,5. También mencionar que una vez se confirme el diagnóstico, tenemos que ser cuidados para otros como gonorrea y camino. En cuanto al tratamiento, si es que se llega a hacer el diagnóstico mediante la identificación de los síntomas en el examen directo o en sexo, lo indicado es dar metronidazol de la multi oral en dosis únicas. Siguiente. Bueno, aquí también podemos ver, ¿no?, que la empresa, por la presencia de pequeños, también utiliza esta correa espinosa, ¿no?, como tamaño de la dosis. Siguiente. Aquí vamos a ver. Estos algunos pueden producir síntomas y nos pueden orientar que se trata de tumores de colon sexual. Siguiente. Existe una gran variedad de tumores, ¿no? Como este de la granulosa, que van a ser las distorsionadas, ¿no? El 95% se deben a mutaciones de por ejemplo, el 3% son tumores sólidos, el 25% maligniza, ¿sí? Y el biomarcador que nos va a diferenciar de otro tipo de tumores es la fotografía de lo que es una muestra transnacional, donde en la flecha negra está señalando lo que sería el común. Siguiente. Y bueno, esta es una muestra tenida con grano, también se aprecia lo que es la presencia de tumor. Siguiente. Ya. Buenas noches, doctor, compañeros. Siguiendo con la exposición. Sí, doctor, ¿cómo es una ITS? Sería tener varias parejas sexuales, no usar preservativo. Que la paciente, por ejemplo, menciona, ¿no?, que ha tenido varias relaciones en los últimos meses, más de 2 parejas sexuales. También no usar preservativo en las relaciones sexuales. Que pueden ocasionar a veces sífilis y generalmente dan una clínica de masa pélvica, ¿no? Son asintomáticos, muchas veces sintomáticos, y generalmente nos diagnosticamos de 30 a 40 años, casi similar al mioma, ¿no? Los miomas no aparecen antes, no de 20 años, generalmente aparecen a los 30, 40 años. Buenas noches. Los tumores de colon como estos miomas se ven así, ¿no? Para la Nosotros vacunación, podemos ver en imagen, parece 4 criterios muy bien. casi similar a un mioma. Son masas sólidas, esféricas, unilaterales, están encapsuladas, tienen un color blanquecino. Tenga, por A veces ejemplo, es la duda de que si se trata de un mioma o si se trata primero era de sobre el flujo vaginal, lo que hay, ¿no? Lo que el podamos. segundo era El sobre el tratamiento también pH, siempre va a ser la resección mayor y de las 5%. complicaciones puede llegar a El tercero era la prueba con dióxido de pH de 10%. no todas van a Y el cuarto era la presencia de cintas de solo día. algunas patologías. El tumor de células de Sertoli-Leydig, estas son características por la virilización, ¿no? Son secretantes de andrógenos, el 5% puede recidivar incluso hacer metástasis. Hay una incidencia entre 20 a 30 años, tienen una superficie sólida, un color gris pardo. Bueno, en eso que no me se opinión de Ahí vamos a ver los compuestos por células de Sertoli-Leydig separadas del estoma, ¿no? Esto histológicamente lo vamos a ver. Ahí vamos a ver este tipo de tumor, donde la clínica que se acompaña a esta patología es la atrofia mamaria, ¿no? Doctor, cumpliría el de pH mayor a 4,5. Y bueno, también en la bibliografía lo de la prueba de con KOH dice que algunas veces se puede presentar Hay positivo. pacientes que vienen con problemas de esterilidad, entonces relacionamos estos tipos de tumores con esta patología, ¿no? Siempre va a haber la Tratamiento de resección del ovario afectado. El otro grupo es las tumores, ¿no? Son tumores que están los disseminados y los teratomas. Hemos dicho que los teratomas son tumores muy frecuentes, son benignos, se presentan entre 25 y 50 años aproximadamente. La mayoría de estos tumores tienen menos de 10 centímetros y algunos, el 10 al 15%, van a presentarse de manera precoz. Esta estirpe celular que va a producir los teratomas, vamos a verlo muy frecuentemente. Alguna vez han escuchado estos quistes dentro de los que se encuentran dientes, pelos, intestino, ¿qué significa? Entonces, ¿a qué llamamos a estos teratomas nosotros? A los tumores de ovario gástrico. Es teratoma maligno, generalmente es una patología maligna. ¿Sí? Y dentro de este grupo también están los tumores resistentes. Los teratomas maduros hay Ya, bueno, algunos buenas noches, como ya voy a empezar con lo que es infección de transmisión sexual. Mi nombre es Giancarlo Salier. Vamos a comenzar con sífilis.
Bueno, ya sabemos que es una ITS y en realidad es una enfermedad crónica, técnica, causada por el secreto de terreno pálido, que como vemos en la imagen, en un tronco también tiene extremos rosados. Dentro de los factores de riesgo, como toda ITS, pues es por el hecho de que haya iniciado las relaciones sexuales de precoz, incluso un alto, bajo y el número de las parejas sexuales. Con respecto a la epidemiología, la frecuencia también tiene extremos rosados. Dentro de los factores de riesgo, como la ITS, pues es el hecho de que haya iniciado las relaciones sexuales de precoz, un grupo socioeconómico bajo y el número de las parejas sexuales. Con respecto a la epidemiología, la frecuencia en Estados Unidos es del 1% y en Perú es del 4.5%. Es cierto que epidemiología, la frecuencia en Estados Unidos es del 1% y en Perú es del 4.3%. Es cierto que valen como les mencioné, pueden ser de tejido ectodermo, de mesodermo y de en lo que son los hombres, en los la hombres mayoría tenemos el 15%, no tan frecuente, pero y también se toma los hombres el de las mujeres es 1.5 y las mujeres del y 1%. nosotros tenemos un teratoma y hemos operado por un teratoma a una paciente, es probable que en un tiempo reciba en el otro barco. ¿Sí? Ahí podemos ver la imagen. Generalmente, si nosotros vemos una estructura ovárica de tejido adipogénico, estos teratomas pueden aparentar diversos tipos de Y imágenes también dentro de la los hombres de las mujeres es epidemiología. 1.5 y las mujeres del Nosotros 1%. visualizamos esa imagen. La En tasa de superior infección es vamos del a tener 41%, un en lo que tejido son la frecuencia en Estados hiperepigénico, Unidos ¿no? es del 1% Dentro de y en esos Perú es del tejidos 4.5%. adipogénicos hay Hay cierta prevalencia en lo que son si los nosotros hombres, somos más finos en y los tenemos hombres de una menos de ecografía mucho 5%. más de mayor resolución, hasta podemos ver cabellos, porque son asas bien delgadas, así como el cabello lo vemos, lo podemos ver en ecografía, cuando nuestro ecógrafo nos ayuda. El tratamiento también es quirúrgico y enviar a patología. Siguiente. Otro grande grupo de patologías uterinas, de patología de nexos, es la trompa, ¿no? Todo lo que hemos mencionado anteriormente son patología benigna. Cada tumor de ovario tiene una característica única, digámoslo así, única, y que nos hace sospechar, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo al tamaño, los síntomas, tiene una característica particular. Okay. Las patologías de trompa uterina también vamos a ver todas las que comprometen directamente con la trompa, ¿no? Todo lo que están relacionados con la trompa. Ustedes ya saben que es el hidrosalping, que es el hidrosalping, entonces ese tema no lo voy a tocar porque es un problema que se produce con enfermedad pélvica inflamatoria. Siguiente. Solo vamos a hablar de los quistes que se originan a nivel de la trompa. Toda la cavidad de la trompa, todos lo que son los tejidos de trompa están constituidos por una capa muscular externa, una capa interna de fibras circulares y lo que está en el interior, que es la capa muscular, que va a tener múltiples pliegues delgados, ¿no? Estos van a constar de tres tipos, que son las células pulmonares ciliadas, secretoras y las intercaladas. Esto es cómo se presenta histológicamente en una trompa. Siguiente. Dentro de esto vamos a tener los quistes paratubáricos de las trompas y del ligamento ancho, ¿no? Hemos mencionado que existen quistes ováricos, ahora también existen quistes paratubáricos, donde su origen será adyacente a la trompa, no dentro de la trompa directamente, es al lado de la trompa, ¿sí? También el ligamento. Entonces, estas patologías son raras, ¿sí? La mayoría de los carcinomas serosiliares graves, los anexos, surgen de la trompa. Eso sí he estudiado bastante en oncología, donde a veces conviene hacerle a la paciente una salpingectomía, o sea, retiramos la trompa con el fin de que la paciente no tenga más adelante un quiste, un tumor ovario. ¿Por qué? Porque todas las neoplasias que se han originado muy probablemente nacen de la trompa y es por eso que se opta esa conducta, ¿no? Normalmente las trompas no se ven por ecografía y si es que se ven, están inflamadas, ¿sí? No vemos ni ligamento, no vemos ni la trompa, lo único que se ve por ecografía es el útero y el ovario. Y si lo vemos, como les menciono, es patológico. Los hallazgos más comunes son quistes simples, unioculares, adipogénicos, y también los hombres de las mujeres es pueden 1.5 y ser las mujeres del 1%. paramesonéficos o La tasa de mesonéficos. infección es del Si hablamos de 41.5% de las paramesonéficos, vamos a infecciones hablar con VIH, principalmente porque en comparación a VIH del hay origen de menos los sucesión. productos Como se ve ahí, embrionados, el y índice si hablamos de no se mesonéficos, de los productos de oro, siguiente, por que favor. están presentes en el desarrollo embrionario. Hablando de la fisiopatología, Acá según les la voy a historia poner natural de la los enfermedad, pero ya sin particulares tratamiento, donde se se puede originan, causar ¿no? tres trastornos como una sífilis primaria, Los secundaria, la latente y la si hablamos crónica cada uno. de un quiste La sífilis primaria, paramesonéfico, su lesión vamos a principal es el hablar chakra del duro, más frecuente, ¿ya? el Y es más nódulo común, 2. En realidad es quiste una úlcera, como se ve en la epidemiológico imagen ahí, de de, trompa.
de base íntegra y de volumen mundial. Con su periodo de incubación básicamente de 3 semanas y puede ubicarse en el uterino, la vagina, la vulva, la boca, incluso alrededor del ano. Y si no, con su periodo de incubación básicamente de 3 semanas y puede ubicarse en el uterino, la vagina, la vulva, la boca. De acuerdo a la ubicación, vamos a saber de qué tipo de quiste se trata. Todos estos del 2 al 5 son de los conductos mesonéficos. Desde 3 semanas. De tipo 1. Y puede ubicarse en el uterino, la vagina, la vulva, la boca. Entonces, alrededor del ano. Todos los quistes paratubáricos, Y si no se trata, o sea, se puede resolver sin tratamiento, sí, pero también que pagar eso de que no se nada, no se trata. Están todas edematizadas, y lo que cae como un pedículo es el quiste que se ha sacado. Del extremo de la fibra es lo que viene esa formación quística. Siguiente. Los quistes paratubáricos, los quistes paramesonéficos son los más comunes, ¿no? Hemos mencionado que el quiste de Morgani es el más común. Estos nacen de la trompa, tienen contenido seroso, líquido translúcido, de capas delgadas, no son patológicos, no son patología maligna y muchas veces podemos verlas paratubáricas o parabóricas. Esto se puede confundir, ¿sí? Ni siquiera por ecografía podemos saber si se trata de parabólico o paratubárico, pero se sospecha por lo que cuando nacen del ovario, por ejemplo, la imagen es bien redondeada, es redondito como una pelotita, ¿no? En cambio, cuando nacen de la tuba o de las trompas, la imagen es un poco más alargada. Por eso es que sí se puede, digamos, sospechar, pero no nos da 100% de seguridad. Solo cuando entramos a sala y abrimos, ahí nos podemos dar cuenta de que sí. Como la fase de la que aparece entre las 6 semanas y 6 meses después del chango. Al igual que otros quistes ováricos, estos pueden ser, un quiste puede provocar porcino. Tienen el mismo cuadro clínico que los otros tumores, donde también se pueden torcer, incluso porque es mucho más fácil, ¿no? Debido a que la fibra está libre y estos muy fácilmente pueden llegar a torcerse y producir síntomas o cuadros agudos. La intervención de todos es resección. Siguiente. Hemos hablado de varios tipos de quistes, al igual que la mama, el tejido viril, también existe una clasificación donde nosotros podemos saber o sospechar o no saber a qué se trata. En realidad es el eritema vascular. Es por eso que se utiliza este sistema de clasificación que es el ORAI, donde está dado esto por los americanos. Y el IOTA es un tipo de clasificación europea, ¿no? Los dos se complementan, ninguno es mejor que el otro, mejor si utilizamos los dos porque nuestro diagnóstico puede ser mucho más certero. No todos utilizan esta clasificación, pero casi la mayoría de las veces hemos optado por seguir esta regla. Siguiente. Las reglas IOTA es un grupo de estudio de análisis internacional que se llama de tumor ovario. Esto describe un enfoque para determinar la probabilidad de malignidad de una masa de células a través del ultrasonido, ¿no? Estas reglas nos dan como características 5 parámetros ecográficos que nos identifica que se trata de un tumor maligno y otras características, 5 características de malignidad. Esto se creó en 1999 en el Hospital Universitario de Leuven en Bélgica, ¿no? Es europeo. Siguiente. Estas reglas IOTA, si podemos ver en la imagen, todo lo que es verde es de patología maligna, ¿no? Si nosotros tenemos un tumor unilocular, o sea, que es único, entonces vamos a sospechar que se trata de una patología maligna, ¿sí? Las paredes son delgadas, entonces vamos a sospechar que se trata de una patología maligna. El B2 se va a clasificar como tumores que no sobrepasan los 10 milímetros, pero dentro del interior del quiste no vamos a tener una patología que sobrepase los 7 milímetros, ¿no? Y nosotros vemos esa imagen ortopédica y esta parte sólida que está dentro del quiste no tiene que sobrepasar los 7 milímetros. Eso nos va a dar la característica de que se trata de una patología. Ahora, si nosotros tenemos la presencia de una sombra acústica, pues esa sombra que se presenta que puede ser el cuerpo y también está en palma y plantas, y no solamente ahí, sino también en mucosas. Y esta, la muscular, funciona así.
calientes, se le llama, que cuando nosotros como hace tenemos parte de una del tenemos que primer, saber que como se ve en la imagen, evolucionan a lo que son esa como parte los planos. lateral que está a la izquierda, ahora 7, 8, por ahí, opaca la imagen. Entonces, eso nos Placas de indica que colores se trata de de, una como se ve ahí, tipo rosado, quizás. Ahora, si nosotros tenemos un tumor que no Bueno, como ya dice, sobrepasa como digo, una entonces toda la mancha, imagen que es no generalizada. sobrepasa los 10 centímetros, entonces también debemos sospechar que se trata de una patología benigna. Si dentro de esa masa hay contenido anecogénico con tabiques delgados o finos, como ven en el B4. El Doppler es otra de las características que se utiliza. Si nosotros muy bien sabemos que todos los tumores de ovario externamente van a pintar, pero no lo tienen que ser internamente, como se ve en el de Bueno, como ya abajo, dice, la tenía, entonces donde toda la la relación de imagen procesos o la generalizados, masa pueden está haber diferentes pintando al interior de la quiebran general y al luego daño interior que de son él. las heridas, opiniones. Entonces, entre esto que pinta en la parte superior, que puede ser vasos, ovarios o ramas de la ovárica, a diferencia de esto que está internamente, el mismo tumor Luego se viene está lo que es alimentando la sífilis latente. de La vasos sífilis latente en realidad, laminados, o sea que sea sintomático, vamos a poder usted decir que se trata de una patología maligna. Al igual, esto tiene un límite, nosotros podemos ver el límite que es en el B4, pero en el M4 no vemos un límite, es algo realidad, pero puede haber súper síntomas. espeso. En caso de que hubiera Toda síntomas, esta coloración serían los mismos que ya he mencionado, de la lo que sífilis, pasa es que nos la dirección transfiere la corporal población, es un o modificante la que plan. sobrepasa los 100. Y se suele dividir en dos, En el en tipo 3, sífilis latente precoz y vamos a sífilis ver que activa. acá dentro de toda esta La menor es coloración vamos a tener contenido papilares. A esto se le llama. La presencia de 3, 4 o más nos hace sospechar que se trata de patología maligna. Y en el M2 es la presencia de o sífilis. sea, Hemos la recuerdo mencionado que la menos un sífilis no año, debería durante tener el patología desarrollo de benigna, meses, en después del algunos primer casos año. sí, Y la pero en camilla general no es hay. Entonces, si pues, nosotros posterior tenemos a uno un o año. dos parámetros de una Normalmente genotipia esas como zonas, patología pero la benigna, prueba de sangre vamos siempre a va a ser positiva. darla Con como eso le podemos saber siguiente que como estamos una por así patología la benigna. Ahora, si y la tenemos sífilis tardía, 2, que 3 es aquella características de sífilis que no se malignidad, ha tratado por vamos mucho a tiempo y tratar de aparece por más, después de 20 años a después de pesar la que fase existen las reglas y de aquí Otto, no usualmente ya todas hay las modificaciones patologías entran diferentes partes dentro de de este marco. las No musculares, todas se pueden pueden aparecer en clasificar los tal centrales, cual como podemos que poner en el marco. no se ha tratado por Entonces, si mucho no tiempo y podemos aparece por más, clasificarlo después de como 20 años después de la fase aneuploide, latente. entonces Y aquí usualmente ya hay hay que modificaciones en diferentes referir partes a del otra cuerpo, persona que lo aparecen pueda los hacer la musculares, ecografía, caso pueden aparecer en contrario, los hacer centrales una y tomografía autonomía con también. contraste Y en comparación o una entre hombre y mujer, cualquiera de las dos. ya después de la fase latente. Y Siguiente. aquí usualmente ya hay manifestaciones clínicas en diferentes partes del cuerpo. Existe la otra Aparecen las clasificación que es musculares, el ORAI, pueden aparecer en ¿sí? los pies, Es al igual como el ORAI, aquello que no se ha tratado se por mucho clasifica en tiempo y abajo, aparece que es por más, la después de 20 años después de la fase latente. esta Y aquí evaluación vamos usualmente a ya hay poner un manifestaciones RAI clínicas 0 cuando la evaluación es en incompleta, diferentes no partes se del puede cuerpo. hacer o se Aparecen las necesitaría un musculares, estudio más específico. Vamos a hablar de un RAI de tipo 1 cuando hay hallazgos fisiológicos que no necesitan seguimiento. En estos casos están los aparecen quistes en el central foliculares y hay lesiones del musculares. cuerpo. Y en comparación entre hombre y Y mujer, el y ORAI de una tipo aparece 2 más o menos, es, pero ya la mujer tiene solo un menos efecto. aquí están varias patologías como los quistes simples, hemorrágicos, hemorroides, endometriomas, donde el grado de malignidad es muy bajo, muy poco probable que sea maligno. El 1% estamos hablando que todas estas patologías pueden llegar a ser benignas, ¿no? El seguimiento se hace de 1 a 5. Siguiente. El ORAI de tipo 3 es un bajo riesgo de malignidad, pero no menos importante, que hasta el 1 al 10% pueden llegar a ser, pero ya Más o menos hablamos la de norma patologías técnica que nos habla sobre las sobrepasar los 10 definiciones centímetros, ¿no? operativas y cómo, 10 claro, un centímetros caso que sean probable, un simples o no caso simples, tratado, debemos un tratarlo caso como debemos catalogar como un RAI un tipo caso probable es el quiste de se Moyer, los sospecha como endometriomas, los una quistes persona que tiene hemorrágicos que un signo de sobrepasen transmisión este positiva, tamaño. independientemente de la clínica, ya Entonces, sea secundaria o debemos primaria, darle esta o de tenga la tener. misma de la clínica, que sea cancro, algo duro, El ORAI de tipo o 4 es un riesgo a intermedio de diferentes malignidad, clínicas que ya son el 10% probables. A hasta cualquier razón, por menos ejemplo, del pues, 50% doctor, pueden llegar a ser una que está patología confirmado, maligna. Generalmente puede se ser por tratan una de prueba de administración quistes positiva, como la multificulares, que o pueden una ser prueba confirmatoria, mayores o iguales a 10. algo distinta. Las paredes generalmente van a ser Un caso gruesas, escapado el que órgano tendría que ya sí o sí interregulado. tiene una prueba de Pueden administración haber positiva, digamos, septos dentro del quiste y que nos llevan en el caso de a psicótico pensar, a es sospechar que se aquel trata de un tumor. producto de la gestación, ¿no? De una Cuando madre están las concebible pieles que no tiene sólidas ningún en el defecto y interior que no hay ninguna duda también. y necesita mucho más seguimiento, es Que mucho se más trata estricto y debemos de terminar con una cirugía residual. pues, Siguiente. El de tipo 5, ya todas las características que vemos a través de la ecografía nos dan un riesgo de malignidad alto. Esto ya se debe considerar manejar con el ginecólogo debido a que necesita todo tipo de cirugía hacer un estadiaje muy probablemente de acuerdo a lo que nosotros podemos encontrar en el trazo. Siguiente. Y el de tipo
Hasta ahí son 6 tipos de opioides que utilizamos. Y la clínica generalmente de todos los tipos de tumores van a ser asintomáticos, con algunas ciertas características en cada uno que pueden llegar a presentar síntomas, ¿no? Según la etiología que nosotros podamos presentar, vamos a tener el efecto de base. Puede haber dolor, presión pélvica, pueden ser unilaterales, pueden tener una gravedad variable dependiendo si el inicio es agudo o gradual, o tener un dolor sordo, constante, intermitente. Es muy importante la anamnesis que nosotros le podamos hacer, ¿no? Si es un quiste que se ha derramado el contenido dentro de la cavidad, entonces produce signos de irritación. Si se trata de sangre, mucho más, ¿no? Existen los tumores que son grandes, donde producen presión abdominal, pueden tener incluso síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, estreñimiento, o una micción difícil. Entonces debemos estar atentos a todo lo que la paciente nos hace. No siempre es asintomático. Muchos de estos tumores presentan síntomas y debemos estar atentos a eso. Hay algunos tipos de patologías que producen sangrados uterinos anormales, ¿no? El más común hay las masas especiales, generalmente de ovario, que son dependientes de hormonas. Estos pueden producir sangrado. No, en la mayoría no se produce, solo los tumores que están hormonalmente activos. Siguiente. Al examen físico no nos olvidemos hacer primero la palpación. Podemos detectar tumores a través de la palpación. Nos pueden orientar de acuerdo a nuestro examen, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar de un mioma o de un quiste? Porque los tumores de ovario siempre se movilizan, son móviles. En cambio, los tumores de útero son más fijos, no se van a movilizar muy fácilmente. Entonces, esa característica distinta le va a dar a que nosotros sospechemos de una patología ovaria. Además que el anexo está a un lado, no puede ser derecho o izquierdo. En cambio, el útero siempre está medio. La percusión que nosotros podamos utilizar en estos tipos de tumores podemos verlo. En caso de que haya derrame de contenido o haya psiquis, entonces vamos a ver un efecto de líquido dentro de los flancos y timpánicos. El tacto vaginal nos permite determinar o establecer si se trata de tumores intrapélvicos, ¿no? Siempre debemos hacer, no debemos obviar, a toda paciente debemos hacer un tacto vaginal para evidenciar que se trata de una patología. Siguiente. El diagnóstico siempre va a ser clínico a través del examen físico. Podemos pedir exámenes hormonales. Marcadores que podemos utilizar es el CA125, ¿no? Por lo general, todas las patologías ováricas benignas, el CA125 no se ve, a excepción de los tumores endometriósicos, ¿no? Donde los vamos a encontrar más elevados, pero no deben sobrepasar los 200. Algunas literaturas van a encontrar que es 300, pero por lo general vamos a encontrar 200. No debe pasar ese valor. Exacto. Si tenemos un valor de 500, 800, entonces no se trata de una patología benigna, se trata más bien de una patología maligna. La ecografía vaginal es el método de detección, diagnósticos en fases tempranas. Debemos utilizar la ecografía 2D. Todos los ginecólogos sin excepción sabemos sacar ecografías. Y podemos diferenciar si se trata de una patología benigna o maligna. Podemos usar resonancia, sí, en algunos casos, si no está claro el diagnóstico, ¿no? Si no está muy claro, no lo podemos determinar, entonces pidamos resonancia. Podemos hacer tomografía también, sí, pero toda tomografía debemos pedir con contraste, porque la simple no nos sirve, es como una prueba. Algunas veces vamos a hacer la laparoscopía con visión directa y poder determinar de qué se trata, ¿no? No pasa siempre, pero puede haber esa posibilidad de que no estemos tan seguros y a través de la laparoscopia. Siguiente. El tratamiento es individualizado en cada caso, va a depender de la edad, del tamaño, del tipo de tumor de ovario que podamos tener, ¿no? Todos los tumores se tratan, sí, ¿a partir de cuándo? A partir de los 7 centímetros. Deben ser un tratamiento quirúrgico. Si hay tumores que tienen 5 centímetros, no deberían operar. No se operan si están en edad fértil. Ojo con esto, porque si están en etapa posmenopáusica, todos los tumores pasados los 5 centímetros, todos se operan, todos tienen función. Solo los pacientes que están en edad fértil, si son tumores que tienen 5 centímetros, no se operan. Esperemos, tenemos que chance a la paciente. Podemos dar tratamiento anticonceptivo y esperar, ¿no? Podemos hacer también un procedimiento como es la aspiración a través de guía ecográfica. Sí, lo podemos hacer siempre y cuando se trate de una patología
chicos. Los que han llegado tarde. Bueno, una consulta. Preguntas de examen también les puedo decir. Cuando mencionó la sombra acústica, era más para el lado relativamente ¿verdad? Porque si tenemos contenido sólido en su interior y no produce sombra acústica, entonces pensemos que es malo. Toda sombra acústica nos orienta a una región. Pregunta, chicos. Está bien, pero está bien. El examen. Visuales, tienen que verse, ¿no es cierto? Entonces ya van a ver mejor quizás en su misma diapo, cuando es más plantilla, cuando ya lo vean en su computadora, van a observar mejor, porque tienen que diferenciar bien las transformaciones, escamo columnar, tienen que ver dónde está el epitelio cilíndrico, o sea, se tiene que visualizar. No creo que vamos a conseguir el objetivo por el aula. Igual, ¿no? Comenten esto, también nosotros comentar a los profesores de que un aula, o para hacer una clase, debe reunir las condiciones necesarias, ¿no? Tiene que ser oscura, porque también si vamos a proyectar. O sea, que pueda volverse oscura de día. ¿Sí? Hay formas para volverse oscura de día. Pero sin embargo, no sucede. Por más que sabemos esto, igual va a seguir estando en la... Bueno, no tiene que mucho si tienen clase tienen después. Vamos a hablar entonces primero de anatomía, ¿no? Un poquito de anatomía del cuello uterino. Ya saben que el útero se divide en fondo, cuerpo, nosotros nos vamos a ocupar del cuello uterino, porque aquí en este cuello uterino es donde sucede una de las patologías más prevalentes en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en el mundo, que es el cáncer de cuello uterino. Entonces, para eso tenemos que conocer cómo se distribuye el útero, cuál es la función de cada parte del útero y qué epitelio reviste también cada parte del útero. En el cuello uterino tenemos dos tipos de epitelio, ¿no es cierto? Un epitelio como el epitelio cilíndrico, que pertenece al endocervix, que es el interior del uterino, y en el exocervix tenemos un epitelio que ya es famoso. Politraquistado, que es famoso, que es la parte visible. ¿Esto para qué es? ¿Para qué utilidad? ¿Para qué nos sirve? Para, sobre todo en las corposcopias, poder identificar qué células se van transformando, qué células van pasando de células columnares a células escamosas, ¿ya? Y eso es una transformación que se va dando por diferentes causas, y una de ellas es el virus del papiloma. Entonces, la estructura del cuello uterino, vemos su orificio interno, aquí inicia el cuello uterino, ¿no? Y es en el área del istmo, donde se va a dividir cuerpo de cuello. Y el cuello uterino está conformado desde el orificio interno hasta el orificio externo y el canal endocervical. El canal endocervical también cobra importancia, una por el tipo de epitelio, porque hay glándulas que van a secretar este líquido cervical, ya para lubricar la zona cervical. ¿Listo? ¿Cuál es la medida del cuello uterino? Aproximadamente entre 4 centímetros de longitud, también 4 centímetros de ancho. Esto varía también por cada mujer, ¿no es cierto? Pero puede ir hasta 2 centímetros de ancho por 4 de largo, y las formas también son diferentes. Puede ser cilíndrico, puede ser cónico, puede ser rectangular, puede ser aplanado, puede ser circular. Entonces, el cuello, de acuerdo a cómo lo veamos, lo describimos, ¿ya? Listo. Entonces, el ectocervix es la parte visible, es la parte que vamos a ver cuando ponemos el espéculo. Vamos a ver una zona que es esta, ¿no? Donde se observa el orificio externo y la parte que sale sobre, que se monta sobre la vagina. Esa parte sobresale la vagina y forma dos sacos o fondos de saco. Un fondo de saco anterior, que es el que está entre el repliegue del útero con la vejiga, y un fondo de saco posterior, que es del útero con la parte del saco de Douglas, ¿no es cierto? Entonces, el fondo de saco posterior es igual que el fondo de saco de Douglas, ya terminamos parte del interior. Entonces, todos estos dos repliegues van a formar estos dos fondos de saco, que sí son visibles al momento de la especuloscopia. ¿Qué epitelio tiene? Escamoso estratificado no queratinizado, ¿ya? Y la abertura central, que también es llamado orificio externo, es el del canal endocervical. El endocervix, ¿no? Es desde el inicio del orificio cervical hacia adentro. Este canal interno se extiende hasta el orificio cervical, del externo al interno, ¿no? Y donde desemboca la cavidad uterina, revestido un epitelio columnar simple secretor de moho. Este epitelio va a ser el que va a secretar humedad. Y es el que va a mantener húmedo. Y no solo mantiene húmedo, sino también es como una barrera protectora. Mientras más espeso el moho, menos permisible de bacterias, infecciones por hongos, que al parecer que predominantemente asciende hacia la cavidad, se va hacia las trompas. Estamos hablando de los hongos, estamos hablando de, ¿qué más?
familia, que va a producir las hernias, o sea, las enfermedades crónicas inflamatorias. Entonces, si tenemos un buen recubierto de este moco cervical, también va a evitar o va a proteger en parte que las infecciones sean más frecuentes, ¿no? O no rápidamente se infecten las infecciones. Entonces, también protege sobre la de los espermatozoides, ¿no? Mientras más espeso el moco, también es más difícil entrar a los espermatozoides. Esta función de barrera es una función física e inmunológica que ayuda a mantener la esterilidad en el útero. Toda la zona interna del útero sí es una área estéril. Por la parte externa sí ya está llena de la flora vaginal. ¿Pueden abrir la puerta? Es la flora vaginal que está formada por fértiles. Y es la última, ya no voy a la villa. Que pasen todos los que están atrás. Cierra así la puertita, ya no abrimos. Por favor, silencio, los que van a llegar al final. Ya, también tiene una irrigación, una parte anatómica. Tienes la rama de quien ya está irrigado por la arteria uterina, que es rama de hipogástrica, ¿cierto? Entonces, esta arteria uterina, que viene de la rama de hipogástrica, da ramas cervicales que van a irrigar directamente al cuello uterino. También hay un drenaje venoso que van a desembocar en la rama cervical de la vena uterina. ¿Por quién está inervado? Predominantemente por el plexo uterino vaginal, donde hay fibras procedentes del plexo hipogástrico inferior. Y el drenaje linfático a través de los ganglios pélvicos y de los paraaortos.